Uribe Schwarzkopf. ¿10 centavos es poco? Un camión mediano de 37 galones se llenaba con $70. Ahora con 66. Al mes ahorrará entre $32 y $38. Al año, eso significa entre $380 y $450. Un salario básico más al año. Presidencia del Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, saludando la nueva etapa de diálogo que se abre con la mediación de la Iglesia Católica y ojalá dé resultados positivos en las próximas horas, no días, porque la situación se está tornando más violenta e insostenible. En lugar de que impere la sensatez, la cordura, la racionalidad para recuperar la paz en el Ecuador. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestra siguientes invitados, la doctora Patricia Estopiñán de Borbano, directora de la revista Vistazo, el periodista Jorge Ortiz García y el periodista Arturo Torres del portal digital Código Video. Patricia, muy buen día. ¿Cómo salir de esta situación compleja, difícil? Porque hay que abonar a la recuperación de la paz. El país no puede seguir viviendo en estas condiciones. Bueno, hay varios puntos. Digamos que hay como una suerte de 4 bombas por desactivar. La primera, en principio, la destitución del presidente Lasso y la permanencia de la democracia fueron eliminadas gracias a la votación en el Congreso que no prosperó. La segunda es la situación de los indígenas. Resulta sorprendente que, siendo las provincias serranas, en definitiva, las que le dieron el triunfo a Guillermo Lasso, sean estas las que se hayan rebelado. Según un nuevo índice que ha sacado el Fondo Monetario Internacional, los pueblos donde existen levantamientos, rebeliones, movimientos populares, ciudadanos, tienden a repetir en 2/3 de veces al año de que estos hayan ocurrido. Esencialmente, ¿por qué? Porque la situación que degeneró en la protesta no se ha arreglado. El levantamiento del 2019 tal vez no se ha dado al año como predice el índice, se ha dado más porque de intermedio estuvo la pandemia, que no solo hizo que no se atienda en esa situación, sino que se agudice. Tal vez Lasso fue visto por las comunidades como una esperanza, como una visión nueva, pero me parece que el gobierno no le dio la importancia debida a los problemas. Estuvo más ocupado con la vacunación, que si algo ayudaba de la salud, y estuvo más ocupado con poner la casa en orden dentro de las finanzas. Pero como consecuencia, ese fermento de inestabilidad fue aprovechado por líderes que quieren soluciones inmediatas, como es el señor Issa. Sorprende que a esta altura del partido el señor Issa siga teniendo tantísimos recursos para las movilizaciones. Las movilizaciones no ocurren gratuitamente. ¿Quién paga los combustibles de esas miles de esas camionetas que vienen? ¿Quién abona por la olla solidaria? En 17 días uno se pregunta. Y aquí es donde viene la otra bomba, que es el narcotráfico y movimientos guerrilleros como el guevarista, que siempre trabajan en conjunto con el narcotráfico, como hemos visto con las FARC, el ELN en Colombia.
¿Qué hacer en este punto? Bueno, el primer punto es llegar a un consenso y que se desmovilicen los indígenas. El gobierno tiene por tarea, a lo mejor crear, no sé, pues un ministerio de indígenas para que vaya resolviendo esos pedidos que si bien son justos, porque han sido postergados, no pueden ser pedidos de esta manera, pero al mismo tiempo uno dice, siempre han ayudado los indígenas a que se vayan los gobiernos que ellos han considerado impopulares, pero su situación no ha cambiado. Entonces, tiene que haber realmente esfuerzos notables para que esas condiciones y esos pedidos que han hecho, no los irracionales, sino los razonables, sean atendidos de una manera muy rápida. Eso le corresponde al gobierno. Al movimiento indígena, sin embargo, sí le corresponde una autocrítica. Y yo creo que esta movilización ha ido en contra. En el año 2019 se unieron muchos sectores contra el aumento del precio de los combustibles y la movilización tuvo algo de apoyo popular, pero yo creo que ahora, por el vandalismo, tiene un rechazo general de la ciudadanía que no está organizada, pero que es la mayoría del país. Por último, me parece que es imperativo que estos actos se distingan entre protesta social y terrorismo. No puede volver a ocurrir que este vandalismo quede sin sanción. Condenar los hechos que atentan contra el país, contra los derechos de los demás, es un imperativo, porque en impunidad, como le dio graciosamente la Asamblea de manera general a todos los cabecillas de estos movimientos vandálicos, es lo que resulta que es muy fácil volver a armarse porque no hay un elemento disuasivo. Si todos fueran los cabecillas y los que provocaron fueran a la cárcel y pagaran por lo que han hecho, estoy seguro que eso actuaría como un disuasivo. Entonces hay muchos frentes, porque también yo creo que la ciudadanía no va a quedar satisfecha que se les entregue todas las cosas y que no haya sanción por lo que han hecho. Eso no puede ser. Entonces esos son los 4 puntos donde yo veo que se necesita trabajar después de ahora para poder ir subsanando en algo el tejido social que está roto. Patricia, de lo que usted ha señalado, al menos se han desactivado las primeras bombas, lo cual es saludable, en aras de la democracia, no solo de la estabilidad de un gobierno en este país tan inestable. Pero lo otro sí sigue siendo casi un dogal, como decía, narcotráfico, la guerrilla y la falta de voluntad para buscar arreglos. No solo sentarse a dialogar, que es importante, sino la voluntad para deponer actitudes. Un diálogo y una negociación implica sesiones de parte y parte. El gobierno y, por cierto, el sector indígena, cuando hay demandas no atendidas, no ahora, no ayer, por décadas, pero aquí hay que buscar un punto de encuentro que permita lograr acuerdos, Patricia. Así es, y tal como en un matrimonio, las cosas se van a pique por 2, no por 1. Ni uno es santo ni el otro es demonio. Aquí son 2 que tienen que sentarse al dialogar, y el diálogo significa buena fe, no engaño, significa de poner cosas personales, egos, como el que tiene el señor Issa, que sueña en ser presidente del Ecuador, pero hágalo pues, sométase a votación y no quieran ganar el poder por la fuerza, porque ellos son una minoría importante en el país, pero no son quienes pueden decidir por el país. No porque tienen organización, tienen que ponerle al país de rehén. Entonces me parece que en el diálogo, ojalá el señor Issa venga con otra actitud. Ojalá él no sea
en verdad quien esté sentado en la mesa de negociaciones, porque me parece que a él el paro se le fue de las manos. Claro, así como ha sido la actitud, señor Issa, la actitud cuestionable de un mediador como el presidente de la Asamblea, que tomó partido y no puede ser juez y parte, Patricia. Así es, o sea, y está bien que hayamos ido a un mediador, la Iglesia Católica, que espero, porque la tradición de buscar la paz lo logre. Pero no debe haber políticos, salvo los representantes del gobierno y la CONAIE, en esta conversación, para poder llegar a un acuerdo real y que no se dañe a los dos, o que en otro mes o 3 meses o 4 meses tengamos una nueva rebelión. El país no aguanta eso. Y los más perjudicados serán los mismos indígenas. Antes de darle la palabra y la bienvenida a Jorge Ortiz, periodista, quisiera ilustrar con el anuncio que hiciera anoche el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que se pronunciaba por la aceptación de la Iglesia para este proceso, aceptación del sector indígena y aceptación del gobierno, que lo anunció y que se espera que en estas horas ya se esté preparando la mesa de negociaciones. El audio de Francisco Jiménez, por favor. Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este proceso inició a petición de las 3 organizaciones en conflicto, de la CONAIE, de la FENOCIN y de la FEI, que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal, y en función de esa respuesta y de la mención explícita que se hace del Gobierno Nacional, nosotros hemos decidido como Gobierno aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación de la Conferencia Episcopal, que será la que determine la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión, para que podamos llegar a una solución definitiva en este conflicto que ya mantiene el país durante 17 días. Jorge Ortiz, muy buen día. ¿Cómo salir en el país de esta crisis con las condiciones que estamos viviendo? Muy buen día. Hola Miguel, buenos días. Patricia, ¿cómo estás? Arturo, buenos días. Gusto de verlos a todos ustedes. Yo creo, Miguel, y lo comentábamos hace pocos días, que la situación no está dada para un diálogo. Ya me explico. Históricamente, cuando hay un conflicto, las partes buscan llegar a posiciones de fuerza antes de sentarse a la mesa, para poder negociar desde esa posición de fuerza. En este momento, por eso decía que no hay posibilidad de una negociación. Tenemos los indígenas fuertes, que 18 días han mantenido el control del país, de intensos sectores del país, que están ahogando las ciudades, que están desabasteciéndola, que están impidiendo el tráfico de la gente, el libre tránsito de la gente. Y tenemos, por otro lado, un gobierno pusilánime, que no ha hecho otra cosa que retroceder. Cada vez que parece tomar una posición de energía, enseguida da marcha atrás. Y da marcha atrás, retrocede tropezándose a los veredazos. La última fue la de anoche. Después de que el presidente Lasso dijo, con Issa no me siento, ayer el ministro de Gobierno apareció diciendo, sí, aceptamos la mediación de la Iglesia Católica. Entonces lo que va a haber no va a ser una negociación, va a ser una capitulación. Una capitulación muy parecida a la del año 19, cuando en las condiciones en que llegaron el sector indígena más radical a ponerlo al gobierno del presidente Moreno, pues el presidente Moreno y sus personas más allegadas tuvieron que sentarse en una mesa de negociaciones ante un intermediario, un mediador que no era un mediador, sino parte de la emboscada, el representante en el Ecuador de las Naciones Unidas, y firmar lo que le hicieron firmar. Creo que estamos llegando al punto en el que por la pusilanimidad, por lo pusilánime del gobierno, el presidente va a tener que sentarse a firmar lo que le pongan por delante, prácticamente lo que le pongan por delante. El gobierno ha hecho todo mal.
en el tema del manejo de los indígenas. Yo puedo elogiar muchas cosas hechas por el gobierno en el primer año de labores. Puedo mencionar 4 así rápidamente. Primero, la vacunación. Segundo, la estabilización de la economía. Tercero, el apaciguamiento social después de 15 años de tensiones correístas. Y en cuarto lugar, la falta de un gran escándalo de corrupción en el Ecuador. Que durante 13 meses no haya habido un gran escándalo de corrupción involucrando a alguien alto del gobierno es un hecho significativo que sin duda abona a favor del gobierno. Pero en el manejo político, lo hemos hablado varias veces, la gestión política del gobierno no ha sido mala, no ha sido muy mala, ha sido recontrapésima y sigue siendo pésima. El gobierno sigue sin tener una estrategia. Mientras vemos al señor Issa, y yo no digo de la CONAIE, porque creo que la CONAIE no es del señor Issa, creo que el señor Issa está trabajando en representación del Partido Comunista Indoamericano, exista o no exista. El señor Issa lo que quiere es tomar el poder e implantar en el Ecuador el comunismo indoamericano, como lo ha expresado con toda claridad y con toda elocuencia en su libro, un libro aterrorizante por lo demás de Estallido. Y el gobierno, pues frente a eso, solo ha retrocedido frente a la estrategia de Issa, que es ahogar al país, cercarlo, desabastecerlo, atemorizarlo. En las ciudades de la sierra, en la inmensa mayoría, la gente sale a la calle con temor. Antes de salir, pregunta, ¿estará abierta esa vía? ¿Se puede llegar al aeropuerto? ¿Cómo está la Panamericana? ¿Cómo está la Simón Bolívar? Y generalmente las noticias son malas. Frente a esa estrategia del señor Issa, de demostrar la fuerza, de apoderarse, de cercar al Estado, de atemorizar a los ciudadanos, el gobierno no ha tenido ninguna estrategia. ¿O alguien me puede decir cuál ha sido la estrategia? Si cada vez que da un paso adelante, después da 2 pasos atrás y se contradice. El otro día, después de la posición firme, no negocio con Issa, ayer ya aceptó la mediación de la Iglesia Católica. ¿Qué va a hacer la Iglesia Católica o la Conferencia Episcopal? Va a decir, siéntense las representantes del gobierno, siéntense los representantes de la CONAIE, sin limitaciones, sin vetos, y se va a sentar el señor Issa, y el gobierno va a aceptar, y van a ir otra vez el pobre señor Jiménez y el pobre señor Correa a dar el triste espectáculo de una rendición, que llegó a ese punto máximo cuando pide uno de los dirigentes de la CONAIE 1 minuto de silencio por los 5 asesinados por el gobierno. Y los representantes del gobierno no reaccionan diciendo, ¿cuáles asesinados del gobierno? Si los que han generado la violencia son ustedes. Es decir, hemos visto al gobierno capitular, ir por atrás, rendirse. Y yo creo que esta negociación, insisto, no es ninguna negociación, va a ser una capitulación. El gobierno va a tener que firmar todo lo que le pongan por delante. Con lo cual, Miguel, y esa es mi gran preocupación, el señor Issa, a título personal, quedará con su figura engrandecida. El comunismo indoamericano habrá dado pasos significativos, mientras que el gobierno habrá quedado muy maltrecho, muy afectado, muy lastimado. El gobierno no ha entendido que un paro como de esta naturaleza hay que impedir que estalle. No hay que esperar que estalle y ahí vemos qué hacemos, como le pasó esta vez. Todo el país, Miguel, sabía que este paro venía, que lo empezaron a preparar el día que terminó el paro de octubre del 19. Lo dijimos comentaristas, analistas, periodistas, 100 veces. El señor Issa está esperando un pretexto para lanzarse al paro. Y así ocurrió. Y el gobierno no hizo nada para prevenirlo, nada para hacerlo abortar, que era lo que tenía que hacer. Y obviamente el paro vino. Y cuando el paro vino, el gobierno ni siquiera tenía una estrategia para enfrentarlo. Y el paro avanzó, creció 18 días. El país, todo el mundo clamando diálogo. 18 días que hemos estado en esta situación. Insisto, en este momento no hay diálogo. Lo que va a haber es imposición. Los señores de la CONAIE, con esta mediación de la Iglesia Católica, van a decir, exigimos esto. El gobierno balbuceará unas pocas objeciones, terminará firmando lo que le pongan por delante y dará el espectáculo de un gobierno abatido que tratará después de lavarse la cara y decir ha sido un acuerdo, el gobierno ha demostrado su capacidad de diálogo, después de una capitulación que será probablemente muy deshonrosa, lo cual no solamente afectará al gobierno, afectará sobre todo al país, que quedará una vez más expuesto a nuevos paros,
los próximos de los cuales tendrán ya como objetivo directo derrocar al presidente de la República, que tan vulnerable probablemente en el próximo paro se caerá. Esto será probablemente antes de que termine este año. ¿Qué le queda al gobierno, Jorge, con este panorama que ha desarrollado? Miguel, creo que a estas alturas ya no le queda nada. Ha sido tan desatinado en su gestión política durante sus 13 meses. Y en estos 18 días del paro lo hemos visto sin una estrategia, sin definir puntos tácticos de acción, que yo creo que esta capitulación, firmar lo que sea para que se pacifique el país, va a ser lo que le queda. Lo que le quedará por delante después de eso es, ahora sí, tomar las medidas necesarias, crear un equipo de gestión política hábil, capaz, sagaz, que se ponga a trabajar para impedir un nuevo paro, para hacerlo abortar antes de que nazca, porque en el próximo paro se cae y tendrá que activar a las Fuerzas Armadas. Miguel, tú eres quizás el mayor conocedor, al menos que yo a mi vez conozca, de las Fuerzas Armadas, pero yo sí me pregunto, ¿dónde han estado los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas? ¿Qué han hecho estos años? Que de pronto pues aparecen grupos guerrilleros, que aparecen grupos evidentemente entrenados, equipados, armados, financiados, con una logística eficiente. ¿Qué han hecho los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas? Es decir, mi crítica al gobierno por lo pusilánime de su actuación también se extiende a las Fuerzas Armadas. No las acusaría de pusilánimes, sino de ineficientes, porque, por lo menos a los servicios de inteligencia, porque permitieron que toda esta violencia interior, estos grupos violentos dentro del movimiento indígena y dentro de la extrema izquierda y dentro del partido comunista indoamericano, insisto, exista o no exista legalmente o institucionalmente, pues ¿qué han hecho? ¿Dónde han estado? ¿Cómo han permitido que esto crezca? Lo que le queda al gobierno después de esta capitulación en la que incurrirá será prevenir que no ocurra un nuevo paro. Porque en el próximo paro, si se acaba el gobierno, se acaba la democracia y probablemente habrá que decir el Ecuador es un estado fallido, que tiene un gobierno que no logra el control de su territorio. Y por lo tanto, señor Issa, venga, aplíquenos el comunismo indoamericano y ahí sí, pues paren el mundo que me quiero bajar, que Dios nos libre y guarde, porque donde han gobernado los comunistas desde Rumania hasta Etiopía y desde Cuba hasta Corea del Norte han causado unos fracasos estrepitosos. Lo que ha sido evidente por lo que señala Jorge Ortiz, efectivamente en Fuerzas Armadas ha faltado una política de comunicación, de explicación de las tareas que cumplen y eso ha sido evidente. Al país hay que decirlo, prevenirlo y actuar con todo el peso y el rigor de la ley. Por cierto, quien dirige a las Fuerzas Armadas es el comandante en jefe, el presidente de la República. Y allí, lastimosamente, allí están los resultados. Y quisiera dar la bienvenida a Arturo Torres del portal digital Código Vidrio. Arturo, ¿cómo ve la situación con una circunstancia? Decía Patricia Estupiñán de Burbano de Vistazo, que al menos 4 bombas identificó. Una de ellas tiene que ver con el narcotráfico, la guerrilla, los grupos armados que se han evidenciado ya abiertamente en este paro, como fue también en el 2019, fueron identificados como el movimiento guevarista, es decir, allí está. ¿Cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Arturo, buen día. Gracias, Miguel. Buen día, Patricia, y también a Jorge. Creo que, bueno, quería volver sobre el señalamiento y la observación tan aguda que acaba de hacer Jorge sobre el manejo caótico, la ausencia de una estrategia política para enfrentar este manejo sobre lo que ha venido pasando estas 2 últimas semanas con el paro indígena. Yo coincido plenamente, pese a que desde el 2019 ya teníamos el guión, ya se sabía el guión, se volvió a aplicar el guión, pero con una escalada a otros niveles, ¿no? O sea, ahora vemos que realmente están operando ya células concretas que saben lo que hacer, saben cómo emboscar militares, conocen de una debilidad de militares y policías, de este temor de querer usar efectivamente
o aplicar todo el tema del uso progresivo de la fuerza, ¿no es cierto? Pese a que el gobierno ya lo ha dicho, pero como recula permanentemente en lo político, entonces no da certezas, no da seguridad a sus fuerzas del orden para que puedan aplicar la ley. La ley existe, o sea, no es esta nueva que acaba de aplicar o aprobar la Asamblea. El mismo Código Penal integral le da la facultad del uso progresivo de la fuerza, que no ha sabido aplicar policía en estos casos, porque básicamente no hay una señal clara, hay mucha ambigüedad desde el sector político. Entonces, ¿cómo pueden actuar Fuerzas Armadas? ¿Cómo policías pueden actuar si es que el poder político no da señales claras de hacia dónde queremos ir? No hay un norte, hay una divagación permanente, una falta de autoridad sobre el manejo de esta crisis, que Arturo, es evidente. Ha sido evidente que han sido muy reactivos y no proactivos frente a una situación, frente a este caldo de cultivo que estamos viviendo en el Ecuador. Sí, pero yo también quería agregar un tema. De nuevo, el problema político no es que las alertas han llegado, Jorge, yo tengo información, las alertas llegan desde el 2019 cuando se empiezan ya, en el 2019 les cogieron totalmente desprevenidos, así es. Moreno, ya sabemos cómo manejó el gobierno, era totalmente improvisado todo, trataban de salir de las estructuras del correísmo y nunca pudieron hacerlo. Este mismo gobierno tiene ese problema, tiene ese lastre y sin embargo no lo corrige a tiempo. Entonces, el guión ya se sabía a nivel de policía y Fuerzas Armadas y precisamente se empieza a hacer un seguimiento y hace más o menos un mes y medio se captura por primera vez a una estructura que estaba formando aquí la guerrilla esta del movimiento guevarista, que es producto de un seguimiento de más de un año de cooperación con Colombia, y se establece que, coincidencialmente, las escuelas de formación están en Cotopaxi, ¿no es cierto?, donde hay adoctrinamiento, se les lleva a un grupo a hacer entrenamiento con la nueva Marquetalia en la frontera entre Venezuela y Colombia para el combate, ya se tenían. Entonces, hubo información, han habido alertas desde los sistemas de inteligencia de la información que se conoce. Luego viene el golpe a esta estructura del narcotraficante y lavador Leandro Norero. Esa también es una investigación de más de un año. Eso ya evidencia además los vínculos con la política y el narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, yo sí refuerzo la línea de que a nivel político se tiene la información, que es mucho más grave, se tienen las alertas, se tiene el mapa, y por eso es que yo lo que noto es una fractura entre lo que hace policía, Fuerzas Armadas a nivel de seguridad, levantamiento de información de inteligencia, y cuando llega a nivel político no se hace absolutamente nada para estructurar un plan que permita prevenir, ¿no es cierto? Y no solamente estar reaccionando cuando tienen la principal herramienta, que es la información. Cuando se venía ya el paro y desde semanas antes, meses antes, se le venía dando la información al nivel político de que esto iba a tener una escalada, no hizo nada el poder político. Los funcionarios no hicieron absolutamente nada para evitar o para alertar al país lo que se estaba viniendo. También la comunicación ha sido desastrosa. O sea, es sobre evidente. La inteligencia, Arturo, hay otro hecho que quisiera agregar. La policía, inteligencia y Fuerzas Armadas tenían conocimiento de lo que se preparaba en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por ello allanan con el argumento de que había una bomba y se toman y controlan el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero ¿qué sucede? Que el gobierno después, en aras de la pacificación, para que reabran las vías, permite el ingreso al ágora. Y cuando la policía y Fuerzas Armadas intervienen luego, encuentran todo lo que se señaló: fusiles, armas, gasolina. Es decir, aquí tal vez no ha habido una falta de firmeza en el manejo político, Arturo. Yo iría más allá, Miguel. Yo creo que el mismo gobierno es el que se boicotea. O sea, con estas acciones, boicotea las tareas que está haciendo y que está cumpliendo, creo, desde mi punto de vista, de manera eficiente, Policía y Fuerzas Armadas,
¿no es cierto? En el sentido de, identificaron cuáles eran los sitios donde querían tomarse nuevamente desde la Casa de la Cultura. Eso ya ocurrió en el 2019, ya se tenía el escenario claro, se tiene identificados a los actores, se les ha hecho seguimientos. Entonces, se toma inicialmente la decisión de bloquear estos sitios donde se podían albergar y tomar desde ahí control de la ciudad de una manera estratégica. ¿Y qué es lo que pasa luego? El gobierno decide habilitar el paso a la Casa de la Cultura y la protesta escala y vienen los siguientes días, hay muertos en las calles, vienen los ataques a mansalva en San Antonio. Entonces, claro, frente a estas señales evidentes de miedo, de debilidad, de ambigüedad política, el movimiento indígena, la CONAIE, articulada además con estas decisiones que se van tomando en la asamblea y caen en la celada, en la basílica, donde quienes imponen toda la lógica del diálogo es el movimiento indígena. O sea, qué catástrofe, qué catastrófico que es el manejo político del gobierno. Estamos con un gobierno que no sabe hacia dónde ir políticamente, y eso se conduce a todo el país y a toda la sociedad ecuatoriana, y eso fortalece a la estrategia del movimiento indígena, que evidentemente aprovecha todas estas debilidades y desaciertos constantes, no de los funcionarios, del presidente de la República. Él es el conductor de la política en este país, para eso fue elegido, y sin embargo, ya vemos qué es lo que estamos viviendo. Entonces, en este caso yo sí veo una corresponsabilidad directa en esta crisis y en el aumento del gobierno por el manejo tan errático e irresponsable de esta situación, Miguel. Quiero volver con la doctora Patricia Estupiñán de Burbano. Patricia, ¿cómo le metemos optimismo? O sea, esa es parte de la realidad, no se puede negar eso. Sin embargo, ¿cómo le metemos optimismo para salir de esto? Seguramente no habrá soluciones definitivas, estructurales, pero al menos primero pacificar al país. Patricia, por favor. Bien, mientras volvemos con Patricia Estupiñán de Burbano, directora de Vistazo, le traslado la pregunta a Jorge Ortiz. ¿Cómo le metemos optimismo para encontrar salidas para pacificar el Ecuador? Porque caso contrario vamos a ir de mal en peor y no sabemos en qué vamos a terminar. Extraordinaria pregunta, Miguel, extraordinaria pregunta. Por favor, cuando encuentre la respuesta, avísamela, porque yo la necesito con desesperación. Por lo que yo veo, el escenario es absolutamente sombrío, absolutamente sombrío. Un gobierno que capitula, que no tiene una estrategia, que está enfrentándose a un paro que tiene convulsionado al Ecuador, que está terminando de destrozar las cadenas de suministro, que está afectando la producción, que va a provocar probablemente una paralización o un decrecimiento de la economía justamente cuando empezaba a salir de la pandemia, que ha dado alas a los sectores políticos más radicales y agresivos, que ha demostrado que el Estado no logra controlar la totalidad de su territorio. Entonces, ese ambiente no encuentro un motivo de optimismo. Al contrario, encuentro muchos motivos para el pesimismo. Arturo, que hizo un análisis magnífico, impecable, formidable, introdujo una palabra que yo no había utilizado y que creo que me faltó: miedo. Vemos a un gobierno que tiene miedo, que está vacilante, que retrocede y que al retroceder se tropieza y comete más errores, y cada decisión que toma es más negativa que la anterior. La explicación que nos dio Arturo sobre qué hizo el gobierno cuando los militares habían logrado y la policía habían logrado despejar los sectores críticos, especialmente el ágora de la Casa de la Cultura, pues es aterrorizante, ¿no? ¿Cómo puede ser que el gobierno cometa unos errores tan grandiosos? Yo creo que todo esto nos demuestra que el presidente de la República sigue sin entender el Ecuador político. Entiende probablemente muy bien el Ecuador económico. En lo personal es un empresario muy exitoso. Y el manejo económico de estos 13 meses ha sido
les he oído a los críticos, a los que conocen este tema a fondo, ha sido un manejo aceptable, incluso acertado. Pero el Ecuador político, el presidente Guillermo Lasso ciertamente no lo entiende en lo más mínimo. El 12 de marzo, al día siguiente de ganar la elección, el presidente enseguida empezó a hacer anuncios de que se reuniría con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, que iría a los organismos multilaterales de crédito, que buscaría una renegociación de la deuda, que buscaría reuniones con la banca comercial. Empezó a hacer una serie de anuncios, todos en el plano económico. Ni uno solo en el plano político. Más aún nombró a un gran amigo de él, un hombre que le fue muy leal, seguramente muy querido, un hombre probablemente lo conocí muy poco, inteligente, prudente, todo lo que uno quiera, pero que estaba enfermo, le encargó al Ministerio de Gobierno. Porque el presidente de la República cometió un error que suelen cometer los empresarios, que creen que manejar el Estado es como manejar una empresa. Que manejar una empresa significa pues poner las cuentas en orden, tener los balances ordenaditos, tener un buen gerente financiero, un buen gerente de marketing, un buen gerente de comercialización, lo que sea, y que lo demás viene por añadidura. En el Estado no es así. En el Estado lo primero que hay que hacer es poner los cimientos, y los cimientos son políticos. Cimientos políticos significa que el gobierno logre las alianzas, los apoyos que le den gobernabilidad, para que una vez tenida la gobernabilidad, poder adoptar las decisiones en todos los ámbitos, incluso el económico, posteriores al tema político. El presidente nunca le dio importancia. El tema político, él creía que venía por añadidura, que si ponía en orden las cuentas fiscales, lograba disminuir el déficit, atenuar la deuda con una renegociación, lograr nuevos créditos, emprender en ciertos programas de infraestructura, de educación, de salud. Ya está, lo demás venía por añadidura, el país lo iba a aclamar. Eso no ocurre en la política y el presidente no lo entiende. Han pasado 13 meses de eso y estamos en la misma circunstancia. Hoy el presidente creo que debe decir, se acabó este capítulo, lo he perdido. Esta batalla, que fue una batalla sangrienta en términos políticos, sangrienta para el gobierno, porque quedó absolutamente herido, maltrecho, la he perdido. Me prepararé para la próxima. Y para eso debe crear un equipo político serio, diseñar estrategias, tener analistas, tener operadores políticos, tomarse la política como lo que es, los cimientos de la gobernabilidad de un país y empezar a prevenir el siguiente paro. Porque si el gobierno logra salir, que todavía no es seguro, de este paro, logró pasar el tema del Congreso, no sabemos si logrará parar el tema del caos en las calles. Si logra salir de esto, el próximo paro lo tumba. Y el próximo paro, después del éxito que está teniendo el señor Issa con empezará muy pronto. Jorge, a propósito de la intervención anterior que señalaba y criticaba, con todo el derecho que le asiste a Jorge, la situación de Fuerzas Armadas, de policía, la debilidad en inteligencia, sí quisiera señalar para el registro histórico un hecho importante. Partimos del proceso de debilitamiento, de desbaratamiento de la fuerza pública, que lo hizo el expresidente prófugo en Bélgica, que dirige del exterior los hilos para que esto se desbarate más. Eso hizo él. Pero también hay que decirlo, y de esto hemos escrito, la complicidad de mandos militares. Recuerdo, Jorge, para que lo analices, cuando se iba a ascender, a un jefe del Comando Conjunto, que había sido de alguna manera el director, el número 1 de Fuerzas Armadas, cuando se secuestró a 3 periodistas que terminaron muertos en la frontera norte, estaba allí ese jefe del Comando Conjunto, el número 1 de Fuerzas Armadas. Y recuerdo que el gobierno de Moreno lo ascendió un viernes, y yo escribí el lunes con un título muy sugestivo, Ascenso a la mediocridad. Ese fue el artículo. Y se ascendió a ese jefe del Comando Conjunto. Es decir, aquí ha habido una acción para desbaratar no solo la inteligencia, sino a la institucionalidad. Se impusieron leyes como la de octubre del 2016, la mal llamada Ley de Fortalecimiento del Seguro Social de la Policía y Fuerzas Armadas, que hasta el día de hoy no se arregla. Un desbaratamiento que quiso Correa.
y luego en el gobierno de Moreno ocurrió esto. Eso es verdad. Pero aquí hay una corresponsabilidad entre el ámbito político y también, hay que decirlo, la mala conducción de malos jefes militares en su momento, Jorge. Ratifico en lo dicho. Entonces, Miguel, tú eres la persona que al menos yo conozca, que más entiende, que más sabe, que más conoce el movimiento militar. Qué bueno que nos hayas dado este aporte a los ciudadanos, porque es muy interesante saber eso. Pero también me ratifico en eso. Qué falta de estrategia del gobierno. El presidente Lasso, entonces, si es que la situación es así, hace 13 meses debió haber empezado un programa sostenido de reforzamiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, empezando con el tema de los servicios de inteligencia. Porque es evidente que o los servicios de inteligencia del ejército están muy mal y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de cómo se estaban armando, de estos grupos guevaristas, de estos grupos radicales, violentos que se estaban preparando. O si es que se dieron cuenta, lo transmitieron al mando político, y el mando político, en una falta completa de comprensión de la situación, no hizo nada. Pero creo yo que el gobierno está absolutamente en ruinas de este momento. La capitulación es total. Lo del otro día, ¿no? Aceptan de mediadores a unas personas, la señora Monge, el doctor Ávila, cuyas posiciones políticas ya son conocidas. Ellos participaron en una segunda emboscada al poder constituido, al poder legítimamente constituido, al poder democrático, como lo hizo el representante de las Naciones Unidas en el año 19 con el señor Moreno. Y esta vez probablemente va a suceder lo mismo. El gobierno tendrá que ir y firmar prácticamente lo que le pongan por delante. Y ahí sí, entonces el presidente debe decir, se acabó, esto ha sido una derrota, entender que ha sido una derrota, no ponerse la venda en los ojos, entender que ha sido una derrota, que capituló después de haber retrocedido a los veredazos, tropezándose, y empezar una nueva gestión política, que empiece, primero por lo que dices, Miguel, dándole fuerza y dándole capacidad de acción a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, manejando la política con operadores, con estrategas, con analistas de capacidad. Y tercero, previniendo el paro siguiente, haciendo las medidas necesarias, una de las cuales, sin duda, es mejorar dramáticamente, drásticamente, inmediatamente la atención a los sectores indígenas más abandonados y más desposeídos. Evidentemente, la ira que muchas veces demuestra esta gente en los actos violentos es porque han sufrido demasiados años, siglos de desatención. La atención prioritaria con toda la solidaridad de un país debe enfocarse en esos pueblos desatendidos. Pero aparte de eso, hay que neutralizar a quienes utilizan la pobreza, la decepción, la desesperanza de la gente pobre de este país para generar violencia, para generar caos, para querer implantar en el país el comunismo indoamericano, como plantea el señor Issa. Si el presidente no cambia, no se da cuenta del pobrísimo manejo político que ha tenido, del desastre en que metió al país, porque lo de hoy es un desastre, por su falta de acción política, por su falta de gestión política, pues el presidente, si no es capaz de entender y no es capaz de gestionar la política, debe dar el paso al costado. Yo creo que él fue elegido por 4 años. Creo que es un hombre de buena fe. Creo que en el primer año de gobierno tuvo éxitos. Pero su fracaso en el tema político borra todos sus éxitos y lo pone al país al borde del abismo. El señor Lasso tiene que reaccionar. Y si bien esta batalla ya la perdió, tiene que salir lo menos maltrecho que pueda de esta derrota. Tiene que prepararse para la siguiente, porque no puede perder otra. El país no puede perder otra. Patricia Estupiñán, le traslado la pregunta que le formulé a Jorge también. ¿Cómo sembrar optimismo en medio de este ambiente negativo, en medio de este ambiente real, muchas cosas, por cierto, en este ambiente de incertidumbre, de violencia, de desestabilización? ¿Cómo le sembramos optimismo y por dónde salimos? Pasemos con Arturo Torres, por favor. Le pregunto, ¿cómo sembramos optimismo en medio de esta situación que estamos viviendo?
Creo que Patricia ya activó el micrófono, no estoy seguro. A ver, estaba viéndole. Patricia, gracias, Arturo. Perdón. Sí. Patricia, por favor. Si prende el micrófono, por favor, Patricia. Sí, está con problemas de la conexión. Ya, vamos, Arturo, Bueno, entonces okay. La respuesta, por favor. Sí, bueno, yo creo que lo positivo es que ahora el país está plenamente consciente de las amenazas que enfrenta. Uh-huh. O sea, todo lo que se ha venido denunciando desde la prensa, todo lo que se ha venido alertando esta última década de manera sostenida, pues ahora nos rebotó a todos en la cara. El país está plenamente consciente de que el problema aquí también tiene vinculaciones con la narcopolítica y que evidentemente la penetración del narcotráfico está generando problemas porque ellos quieren recuperar el poder del Estado, viendo que hay un Estado desorganizado y un crimen muy bien organizado. O sea, eso también es elocuente. Entonces, el que está tomando el control de a poco del país es este crimen que está muy bien organizado, articulado a diferentes niveles, ¿no es cierto? Y por eso yo sí recalco que ya tenemos la evidencia, tenemos la información de en qué estado nos encontramos, sabemos hasta dónde está diseminado el cáncer en este país y ahora está por ver si es que el gobierno podrá articular políticas precisamente para prevenir que ese cáncer se vuelva una metástasis, ¿no es cierto?, y vaya devorando a toda la institucionalidad, o podemos de alguna forma revertir esto con un ingrediente adicional, que también yo creo que es positivo, Miguel. A diferencia del año 19, cuando el levantamiento nos tomó a todos por sorpresa, por inacciones del anterior gobierno y de no saber prevenir y solucionar problemas que estaban creciendo entre la ruralidad, en el campo, en las poblaciones que tienen tanta inequidad indígenas. Ahora vemos que básicamente la población, la sociedad civil, aquí en Quito se activó, ¿no es cierto? Y eso de alguna forma le dio también oxígeno al gobierno, porque los ciudadanos también se empoderaron, o sea, entendieron el nivel de la amenaza y han salido a las calles a protestar, no solo en Quito, en varias ciudades, porque también ha habido una actitud muy pasiva, sin quitarle la responsabilidad de este tema al gobierno. De los ciudadanos sí ha faltado proactividad. Quienes hemos seguido este tema de manera sistemática, tratando de entender las amenazas que ya se están concretando a diferentes niveles. Hemos visto con preocupación también la inacción de la sociedad civil, de los actores, de las élites de este país, de las élites económicas, que también han sido indiferentes en la medida en que no han podido sumarse a presionarle al gobierno para que mire todos estos escenarios complicados que ya se cumplieron nuevamente en este año y evidentemente lo más probable es que vuelvan a ocurrir si no se toman las medidas que tienen que tomarse, y espero que de esto hagamos todos pedagogía, sobre todo el gobierno, que es el que está al frente por decisión popular. Ahora, yo también creo que es positivo y veo que en el caso del correísmo también hay una crisis, ¿no es cierto? Se evidencia una crisis, hay una implosión ahí, porque básicamente vemos un movimiento que gira alrededor de la agenda del expresidente prófugo en Bélgica. Su única agenda es la desestabilización y eso también ha quedado evidenciado, ¿no es cierto? No es un movimiento que plantee construir el país, sino que quiere destruir el país. Arturo, a propósito de lo que señala, y la vinculación, el caso de Ronnie Aliaga, con los perseguidos por la delincuencia, con estas bandas, ¿eso no debiera golpear y abrir los ojos al Ecuador? Sí, creo que eso ha estado claro, Miguel, porque es evidente, pues, todos los indicios, todos los documentos, todos los hechos que nos configuran la relación de un asambleísta con Jordán y con Leandro Norero a través de él, el patrón, ¿no es cierto? Por eso digo que esta línea, esta vertiente que debe ser profundizada e investigada por la Fiscalía de las relaciones de la política con el crimen organizado,
es una tarea pendiente y la Fiscalía ojalá también cumpla su trabajo, porque no olvidemos que después del 2019 la Fiscalía mantuvo una actitud más bien ambigua, tibia, la justicia no hizo lo que tenía que hacer, pasaron 2 años hasta que llegaron las amnistías. ¿A quién hicieron el juego? Desde la Fiscalía y de la Justicia. Esperaron a que se den las amnistías, eso ocurrió, la Fiscalía y la Justicia fueron cómplices de eso también, Miguel, al no actuar en representación de la sociedad civil, porque habían delitos y esperemos que ahora sí los delitos sean sancionados. También es positivo que la Corte Constitucional ya inició el trámite de esta demanda de inconstitucionalidad sobre las amnistías y seguramente van a fallar. Yo me adelanto porque no se pueden dar amnistías por delitos comunes. Esperemos que eso también pueda llevar al ámbito de la legalidad y de que todos seamos efectivamente iguales ante la ley. Bien, volvamos ahora sí con Patricia Estupiñán. Pido disculpas, se cayó el teléfono, no importa, el internet y por eso me desconecté. Espero que no haya sido sabotaje en medio de esta situación. No Patricia, ¿cómo le sembramos optimismo? Sabemos lo que estamos viviendo, una hora de incertidumbre, de miedo, de terror, pero no le podemos sembrar optimismo para al menos salvar este momento y mañana ir a los temas estructurales. Yo creo que coincido tanto con Jorge como con Arturo que el problema principal es que el gobierno es pusilánime y débil, que no tiene operadores políticos, que Guillermo Lasso sufre de ese síndrome de los empresarios que llegan al poder, que creen que es una empresa y que ordenan una cosa y eso se llega a feliz término. La política no opera ahí. Y él además tenía en el pasado un gran consejero que fue Andrés Crespo Reinberg, que era quien le daba las luces de la política y él sufrió un accidente y de ahí se desvinculó. Y se ha unido a gente bien intencionada, pero muy joven y que no tiene la menor idea de cómo opera el mundo político real, que no es lo mismo que estar en una fundación o estar en la academia sentadito en mi escritorio y ahí defino, las cosas se dan de otra manera. Entonces, él sí necesita un cambio de timón brutal, si no quiere, como advierte Jorge Ortiz, que le llegue un segundo alzamiento indígena y entonces ahí sí guardamos todos. También es decir, sí, ha sido una debilidad, Patricia, el frente político, es decir, tener gente en el buen sentido de la palabra, conductores políticos con experiencia que tengan la malicia política, porque como decía Arturo Torres, se está negociando en la asamblea, se está conversando casi con la delincuencia política que se ha evidenciado. Bueno, uno de los errores fue querer negociar al principio del gobierno con esa delincuencia política, crearles una comisión de la verdad. Y la solución fue peor porque pusieron a personas ineficientes como la señora Llori a conducir el Congreso, la Asamblea. Entonces, sí, una de la mayor debilidad de Guillermo Lasso, que tiene un buen conocimiento de la economía, que sabe en teoría cómo salir, es que no tiene él la sagacidad política. Y cuando una persona no es experto en algo, por lo menos contrata a los expertos que le asesoren y le hago caso, pues. Esa es la base. Y que sea gente proba, que sí hay políticos probos y operadores que manejen la asamblea bien, aunque eso es un tanto difícil porque ahí tenemos 60 que solo quieren que el presidente Rafael Correa regrese, y que desactiven, como dicen, las bombas. Yo sí creo que han tenido la anticipación, pero son como los ecuatorianos así bien campechanos. A mí nunca me va a pasar un accidente, y en los accidentes ocurren, porque hay que saber manejar bien. Eso por otro lado. Y en medio de toda esta tristeza, lo único que a mí me alegra es que le ha salido un competidor
a Rafael Correa, que es el señor Issa. Y a lo mejor... Pero no están aliados ellos. Ahora, pero cada cual tiene sus intereses. Claro, porque antes les garrotearon en ese gobierno, les garrotearon, les persiguieron, les enjuiciaron, les encarcelaron y ahora juntos con Pachacuti en la asamblea. Exacto, pero yo creo que dadas las ambiciones de Issa, ese será el mayor rival político de Rafael Correa. Y bueno, que participe en elecciones. A propósito de eso, Patricia, no habría que aprovechar, digo que si alrededor del 70% más ha rechazado el paro y la violencia, ¿por qué no actuar? Hay una decisión del pueblo ecuatoriano con el voto en las próximas elecciones nacionales a estos sectores plenamente identificados como el correísmo y lo que ha dicho el señor Issa. No debiera ser, hay una expectativa proactiva. Además, ¿no cree que habría que hacer un programa de psicoterapia social para neutralizar la violencia delirante de estos extremistas, como decía un reconocido sociólogo, Jaime Costales? Lo que se necesita es que tanto la Fiscalía como las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia realmente pongan a los violentos en la cárcel como hoy están los guevaristas. O sea, si hay impunidad, volveremos y este es un país fallido. Esa es una realidad. Esa es una realidad. La impunidad, ojalá, como advierte Arturo, tengamos la posibilidad de que la Corte tire al tacho de la basura las amnistías que nunca debieron darse. Y entonces ahí vamos a ver cómo Virgilio Hernández, Paola Pavón con grillete de nuevo se mueven. Porque ellos han contribuido a poner fuego a estos levantamientos como lo hicieron. Y hay los videos, ¿no? Bien, quiero agradecer el aporte de Patricia Estupiñán de Urbano, directora de Vistazo, Arturo Torres del portal digital Código Vidrio y también a Jorge Ortiz García, periodista. Muchas gracias por ilustrarnos, por seguir abriendo los ojos. Patricia, Arturo y Jorge. Muchísimas gracias por la invitación y nuevas disculpas por el corte. Gracias a todos. Un gusto, Patricia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, saludando la nueva etapa de diálogo que se abre con la mediación de la Iglesia Católica y ojalá haya resultados lo más pronto posible en bien del país, porque impere la sensatez, la cordura, la racionalidad y vuelva la paz al Ecuador. 8:38 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con Janine Cruz para hablar sobre las agresiones y la difícil situación de los periodistas, precisamente en estas coberturas, desde la visión del Consejo de Regulación y Control de la Información. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La Fiscalía General del Estado anunció que se han abierto 261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales por 30 presuntos delitos. El más numeroso a investigar es el de paralización de un servicio público. La Fiscalía investiga 106 casos de presunta paralización de un servicio público. Las investigaciones giran en torno a daño a bien ajeno, ataque o resistencia, tenencia y porte de armas, secuestro, lesiones, terrorismo, homicidio, intimidación, sabotaje, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y asociación ilícita, extorsión y hurto de bienes de uso policial o militar. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario.